O bueno, David se excusa porque no tiene micrófono. Aprovecho para esta circunstancia que está comentando David, que nosotros no estamos grabando las sesiones por un problema técnico y efectivamente sí, ya me confirmaron que sí tengo un problema técnico con mi tarjeta de video que tiene mi computador. Ya de aquí a la otra semana se va a solucionar. Entonces, esta sesión y la próxima sesión seguiremos con esta misma dirección de enlace. Y la próxima sesión ya terminamos entonces con el capítulo número 1. De tal manera que la próxima semana, para la sesión del jueves, ya les estaré informando del nuevo link para que ahora sí pueda yo activar entonces la opción de video y grabar ahora sí las sesiones. Sí es un problema efectivamente técnico porque ya ahora sí el que es el distribuidor de los computadores ya ahora sí lo reconoció finalmente. Bueno, vamos a iniciar entonces la sesión de hoy. Sí, dime. Ah, qué bien. ¿Cómo te llamas? Ah, David, perfecto. Sí, porque es que aquí el problema era definitivamente de la tarjeta, pues es un chip que tiene un problema en el socket. Ya lo revisaron el problema técnico. Hoy ando con un computador prestado, entonces, muchachos, no era mala voluntad, sino que efectivamente es un problema técnico. Afortunadamente, sé que ustedes son muy hábiles y eso me alegra mucho. Si lo logras, perfecto. Creo que, claro que sí. Muy bien. Muchas gracias, hombre. Muchas gracias. Por favor, inhabilita tu cámara para Santiago, por favor. Hoy tenemos una señal de internet muy inestable en el sector y entonces hasta yo he inhabilitado mi cámara para que podamos entonces tener una sesión lo mejor posible. Vamos entonces a iniciar la sesión de hoy. Eh, por favor, me confirman si se está viendo la... Sí, señor. Muy bien. Vamos a ocultar acá. Muy bien, ok. Bien. Voy a hacer un repaso muy rápido, breve, dado que al día de hoy ampliaron el cupo a 2 personas que se lograron inscribir a este grupo, Sebastián Vanegas, Colorado, y Juan Diego Vergara. Ya pues más o menos a ellos ya les compartí todo lo que es el documento de lo que llama el movimiento armónico simple, la sección 1.1, y también les compartí tanto el taller de las dos que vamos a ver hoy. Entonces, el movimiento armónico simple y el taller ya cubre los tres secciones, perdón, del tema de vibraciones. La clase pasada, entonces, llegamos a la parte de vibraciones mecánicas libres, de un grado de libertad. Vamos a hacer un repaso muy rápido en aras de que ellos dos pues tienen que adelantarse. Ya les advertí, les recordé a ellos dos que el primer parcial es el 25 de este mes y por lo tanto pues eh, hay que hacer lo mejor posible. Ok, este tema del movimiento armónico simple, como les comentaba, entonces se hizo como manejando un documento como una estrategia pedagógica. Ahí nosotros entonces hicimos un resumen de cuáles eran las fórmulas importantes y discutíamos cuáles entonces los términos más interesantes. Quisiera yo, permítanme, yo activo acá un momentico, voy a activar mi apuntador láser. Decíamos nosotros que entonces la variable y es la que indica que es un movimiento armónico simple, es decir, que es un movimiento que es repetitivo y se caracteriza por una función armónica. Esta variable y, como siempre lo hemos dicho, puede significar no solamente para los físicos e ingenieros, también puede ser importante para los biólogos, para un economista, para los que están en ciencias sociales.
Es decir, Y representa entonces un fenómeno que es repetitivo y que se puede describir por esta función. La clase pasada, ¿en qué trabajamos? Trabajamos en quién define la frecuencia. Y ahí entonces empezamos entonces a revisar el tema de la frecuencia. Y este entonces es el término de fase inicial. No necesariamente podemos iniciar el fenómeno o el análisis que estaríamos haciendo con una fase cero. No, puede ser cualquier otra fase. Ahí entonces, como este es una variable que significa el parámetro que yo estoy analizando, ¿cómo cambia este parámetro en el tiempo? Pues ese parámetro es la velocidad. Simplemente lo que hay que hacer es una derivada con respecto al tiempo. Y naturalmente, este parámetro también puede significar que cambia con el tiempo. Si él cambia con el tiempo, entonces es la aceleración. Y ya sabemos entonces cuál es la representación entonces de la aceleración del movimiento armónico simple. De forma análoga hicimos el análisis para la parte dinámica y para la parte de la energía. Todos estos análisis entonces es adecuado para un análisis, para un problema, una temática que tenga este perfil. Ahí hicimos un ejercicio, hicimos su solución, otro ejercicio, hicimos su solución. Y la clase pasada entonces trabajamos este tema de las vibraciones mecánicas libres. Ahí hacíamos entonces énfasis en que... Profe, Dígame. ¿podría regresar los dos ejercicios que pasó para tomar la fotografía? Ahí. Sí. ¿Ya? ¿Toma la foto? Sí, eso. Sí, profe. ¿Ya la tomó? Sí, señor. El segundo ejercicio, ahí está. Listo, profe. Y este es el resumen de fórmulas. Sí, a ese ya le tomé la foto. Ah, listo, bueno, ok, perfecto. Entonces, la clase pasada hicimos vibraciones mecánicas libres y lo que hablábamos era simplemente que es un movimiento que es repetitivo y en este es el caso que tenemos acá de un péndulo, de un oscilador, perdón, y que decíamos que este es de un solo grado de libertad y lo explicamos. Es un solo grado de libertad porque puede vibrar de una sola manera. En este caso, la vibración es en la dirección vertical o requiere solamente una sola variable para especificar su movimiento. En este caso, la variable es la coordenada vertical Y, pero no es el único caso. Veíamos este otro caso, que es el caso del péndulo. Y en este caso del péndulo, él también se mueve de una sola manera. Y al moverse de una sola manera, entonces cumple con el criterio que nosotros estamos diciendo de que es de un solo grado de libertad. Muy bien. Y que la variable que especifica su movimiento, pues es el ángulo medido con respecto a la línea vertical. Recuerden que estos movimientos siempre se deben especificar con respecto a su condición de equilibrio. Ahí empezamos con el oscilador armónico libre, hicimos todo el análisis físico de una manera muy pausada para que todos recordaran, y aquí les mostraba que en cualquier área del conocimiento siempre se debe plantear una ecuación diferencial, en cualquiera, así sean ciencias sociales, en ciencias económicas, o los que están en la parte de ingeniería ambiental, los ingenieros físicos, ni se diga, ingeniería de sistema informática, claro que sí, porque ellos tienen que hacer toda una cantidad de manejos de datos, y ahí están las ecuaciones diferenciales, están los ingenieros civiles, los de ingeniería geológica, industrial, química, ahí están todos, ingeniería eléctrica, ni se diga. Y entonces hicimos cuál era por qué plantear la ecuación diferencial. Y la ecuación diferencial que nos quedó fue esta. Y ahí entonces hicimos el análisis sobre este caso. Ahí, aprovechando que están dos compañeros nuevos, les hago énfasis en que nosotros estamos haciendo una notación compacta. A veces esta notación compacta facilita mucho hacer todos los pasos y procedimientos matemáticos que uno tenga que hacer. Entonces mira que la notación compacta es muy sencilla, simplemente es la segunda derivada con respecto al tiempo, solamente es con el tiempo, se representa con doble punto. Entonces aquí sería en este caso la variable y, entonces sería y doble punto. K sobre m, pues es K sobre m, y la variable y, que es la que representa el movimiento, en este caso, de este oscilador. Fíjate que la variable y se mide siempre con respecto a quién, a la posición de equilibrio que está acá. Siempre se mide con respecto a eso. Hablamos entonces que podemos utilizar el método de Newton,
Utilizamos el método de conservación de la energía y ahí explicamos cada término. Se hizo la solución de la ecuación diferencial, esta es la ecuación diferencial que está acá, hice los pasos pertinentes, estos pasos los pueden seguir sin problema, está muy especificado para que esté y usted siga cada parte de esto, y quizás el único elemento que para algunos puede ser desde el punto de vista matemático algo adicional es esta condición del principio de Euler, que está especificado acá, que es una representación en variable compleja de una función. Entonces, esta es una función que es una función de fase, a eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces me queda que la exponencial por e a la i por teta, donde i quiere decir imaginario, como lo hice yo acá. Mire que el imaginario es la raíz de -1. De esa manera que haciendo esta representación de números complejos, puedo continuar haciendo la matemática. Esta deducción entonces me llevó a encontrar que con el principio de Euler puedo rápidamente deducir que la solución de esta ecuación diferencial es una función, efectivamente. ¿Y qué función es? Pues la función del movimiento armónico simple del capítulo anterior o de la sección anterior. Quiere decir que yo a este movimiento le puedo aplicar todo lo que aprendí del MAS. Es correcto. Y el otro elemento importante es que yo les enseñé y les decía, cada vez que usted vea una ecuación con esta forma, ¿cómo es esta forma? Una segunda derivada con respecto al tiempo, más un parámetro multiplicado por la variable que representa el análisis igual a 0. ¿Y este parámetro quién es? La frecuencia natural del sistema al cuadrado. Y entonces yo ya sé cómo encontrar la frecuencia natural del sistema. Esta frecuencia era la información que me hacía falta en el análisis del movimiento armónico simple. Fíjate que ya tengo todo el panorama completo. Aquí incluso agregué yo cómo es el análisis de unidades. Cada vez que un parámetro aparezca entre corchetes cuadrados, quiere decir que estoy evaluando su análisis de unidades. Naturalmente, entonces, la constante K es Newton sobre metro, porque la fuerza que hace un resorte es K por la distancia. Y entonces, claro, si es Newton sobre metro, es kilogramos sobre segundo cuadrado. Y el de las unidades de masa, pues son kilogramos, de tal manera que esto nos da radianes sobre segundo. Aquí recuerdo también la relación que hay de frecuencia angular con la frecuencia lineal. Esta es la relación que hay, por lo tanto, si omega es raíz de K sobre M, pues entonces ya tengo yo, también puedo encontrar F. Y naturalmente, la relación que hay entre la frecuencia y el periodo del movimiento, pues es inversa, y por lo tanto también ya conozco el periodo de este fenómeno o este sistema físico. Insisto, no solamente este análisis es válido para la física, para la ingeniería, no, también es válido para todas las ramas del conocimiento. Muy bien. Aquí hicimos entonces el caso del péndulo simple, aplicamos las mismas condiciones y claro, me interesa cómo es el movimiento entonces, que es pendular, y hacer entonces el análisis de movimiento armónico simple. Ahí entonces hicimos el análisis por el método de Newton, todos se encontraron y mire al final qué volvimos a encontrar. Una ecuación con el mismo perfil, segunda derivada con respecto al tiempo, más un término que multiplicando a la variable que identifica el movimiento. La variable es el ángulo. Y este término ya sabemos, lo identificamos, ya sabemos que es la frecuencia angular natural. El gran mensaje era ¿cuál? Que cada vez que usted vea una ecuación de este perfil, identifique de una vez esto. Ya no necesitamos solucionar la ecuación, ya lo hicimos. Y lo único que usted tiene que hacer es esto. Solucionar entonces, ya la solución ya la conocemos y lo que hay que hacer es identificar, en este caso, la frecuencia angular, que es el parámetro que nos hacía falta por conocer hoy. Lo hicimos no solamente por el método de fuerza, sino por el método también de momento de fuerza o torques, también es la posibilidad de hacerlos. Hicimos el procedimiento completo, solamente para recordarles, porque este es una cosa que es permanente, por ejemplo, en los ejercicios que ustedes ya tienen en el taller. Y es que al igual que, me quiero devolver aquí un momentico, aquí hacemos masa por la aceleración tangencial igual a sumatoria de fuerzas. ¿Cómo hacemos la ecuación dinámica para los torques? Pues aquí está. Es momento de inercia por la aceleración angular igual a la sumatoria de torques. Y aquí les recuerdo cuál es la definición de torque. El momento de inercia, yo les voy a dar el dato
y si el ejercicio incluye un momento, un trabajo de ese estilo, pues entonces les doy el dato del momento de inercia. Si esta es la aceleración angular, claro, una aceleración angular que debe ser la segunda derivada del ángulo, que es la que me da e identifica cómo es que yo puedo identificar entonces el movimiento de este objeto. Sería la segunda derivada. Reemplazo acá, donde entonces las fuerzas que dan, o perdón, los torques, la única que hace torque es la gravedad. El torque de la gravedad pues sería este brazo multiplicado por la componente perpendicular, que es mg por seno de teta. El signo no negativo lo da es porque si esta dirección que estoy diciendo acá es giro positivo, el torque que hace esta fuerza hace que este intente girar en la dirección contraria. Ese es el signo negativo. Ahí entonces desarrollamos y nuevamente encontramos efectivamente la forma típica de un movimiento armónico simple. Aquí está. Y entonces identificamos ya el término que ya sabemos que es la frecuencia angular al cuadrado y por lo tanto tengo que sacarle la raíz. Muy bien. Este mismo ejercicio también lo hicimos por el método de energía, conservación de la energía. Y no voy a hacer énfasis acá. Muy bien. Este fue como el repaso. E incluso hicimos este ejercicio. Eh, creo que esta opción acá. Muy bien. ¿Y alguien tiene alguna dificultad con este ejercicio, por favor? Yo les mandé a todos esta solución. ¿Alguien la hizo? ¿La revisó? ¿Algún comentario? Profe, yo tengo Sí, una duda, pero no es con respecto al ejercicio. En todos sí, estos últimos casos que hemos estado trabajando y todos sí, estos dime cuenta. movimientos, siempre hemos manejado la frecuencia angular natural constante, ¿cierto? ¿En qué casos no sería constante? Bueno, fíjate de algo que es muy importante y esa pregunta me parece muy apropiada. Acá, por ejemplo, la respuesta, ¿cuál fue? Me voy a volver incluso aquí. Acá, aquí, ¿qué conclusión se sacó de este ejercicio? Ya sabemos que este señor, ¿quién es? Esta es la frecuencia, Sí, ¿cierto señor. que sí? Es la raíz de K sobre M. Quiere decir que ¿quién define la frecuencia? La define el sistema físico y sus propiedades. Entonces, fíjate que de qué depende entonces el sistema físico, de la constante del resorte y la masa. Porque el sistema que nosotros estamos analizando es una combinación de resorte con una masa, ¿cierto? Ahora pasemos al siguiente. ¿Ese quién es? Un péndulo que es una cuerda de longitud L con una masa M. ¿Y la frecuencia quién es? G sobre L. Quiere decir que yo puedo aumentar la masa o disminuir la masa, la frecuencia no cambia. Los únicos que influyen en el valor de la frecuencia es la longitud y la constante gravitacional L. No hay más. Es decir, cuando usted hace un análisis, debe esperar que ese sistema solamente va a hacer una vibración para con una de sus frecuencias naturales. Advierto, aquí solamente estamos analizando sistemas físicos con qué? Con un solo grado de libertad, es decir, tiene una sola frecuencia. Pero en la clase pasada hablábamos que hay sistemas de 2 grados de libertad. El ejemplo, ¿cuál era? Dimos, por ejemplo, el caso de la membrana del tambor. La membrana del tambor entonces tiene 2 grados de libertad y por lo tanto debe tener 2 frecuencias naturales. Una estructura, por ejemplo, una casa, ¿cuántos grados de libertad tiene? Muchos grados de libertad y por lo tanto debe tener muchas frecuencias naturales. Nosotros como un cuerpo físico también tenemos entonces muchas frecuencias naturales. Para un ingeniero químico es muy importante conocer cuáles son las frecuencias naturales de una molécula, ¿cierto? Por ejemplo, para el caso, por ejemplo, de Juan Diego Torres, si usted ha trabajado, por ejemplo, la molécula de H2O, ¿qué significaría cuántos grados de libertad tiene esa molécula de H2O? ¿Sabe usted, Juan Diego? Eh, tendría 3. Pues mira, Juan Diego, ahí tiene solamente 2. Fíjate que, fíjate que la molécula es H2O, quiere decir que tiene
2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. La molécula de oxígeno es muy pesada, quiere decir que ella prácticamente está quieta, mientras que las moléculas de hidrógeno sí son livianas. Y digamos que si usted, para una imagen muy sencilla, las moléculas de los átomos de hidrógeno están conectados a las de oxígeno, al átomo de oxígeno, claro, por unos enlaces químicos. Si nos imaginamos que esos enlaces químicos son como un resorte, entonces, ¿cuántos variables necesito para describir todo el sistema completo? Pues una variable que sería, digamos, qué sé yo, X, por ejemplo. Hay una variable X1 para el átomo de hidrógeno 1 y una variable X2 para el átomo de hidrógeno 2, porque el oxígeno casi no se mueve, es muy quieto. Entonces necesitamos dos variables. Si necesitamos dos variables, tenemos dos frecuencias. Si el sistema necesita tres variables, tenemos tres frecuencias y así sucesivamente. Si necesitamos muchas variables, entonces tenemos entonces muchas frecuencias de vibración. Entonces imagínate una casa, ¿cuántas variables tiene de vibración? Muchas, muchas. Y ese es el análisis que todas se debe hacer. Ok, bueno, listo. Entonces, aquí solamente estamos haciendo el tema, la componente básica, porque este curso son cursos de formación básica. Ahí ustedes ya, por ejemplo, Juan Diego, ya cuando vaya ya a trabajar, por ejemplo, ya la parte de reacciones químicas, ya sabe que la molécula de la de agua, la H2O, entonces dice, ah, no, esa tiene dos frecuencias y las puedo calcular. Hay otras vibraciones que se tienen ahí asociadas, porque no solamente el hidrógeno puede separarse o acercarse al oxígeno, también puede hacer vibraciones. Entonces ya empiezan a haber más fenómenos de vibraciones, pero angulares, bueno, y ya se empieza a complicar más la cosa. Muy bien. Hasta aquí entonces quedamos bien. Hoy vamos entonces. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre este ejercicio? ¿Nadie? Profe, Sí. yo. Profe, ¿por qué nosotros despreciamos o no tenemos en cuenta la energía potencial gravitacional? Ah, en este ejercicio. Sí, en ese ejercicio. ¿Tú lo hiciste? Sí, intenté incluir la energía potencial gravitacional, pero me quedaba una ecuación lineal. O sea, no quedaba en el mismo modelo en el que estamos Exactamente. Entonces, trabajando. quizás volvamos otra vez y recordemos el problema. Aquí está, esta es la imagen del problema parte estática y esta es la imagen del problema parte dinámica. Estas ecuaciones que están acá son para la parte dinámica, ¿cierto? Porque es la parte que me interesa. Y de esta parte dinámica, el lío que yo tengo acá es, por ejemplo, que tengo aceleración angular y tengo aceleración lineal. ¿Esta aceleración lineal de quién es? Pues de la Del masa bloque. del bloque M, porque es la que, Y es la que da el movimiento de este. Mientras que este es la de la polea, mire, y aquí está descrito. Entonces tengo que convertir una en otra. La manera es hacer esto. Uno de los primeros problemas es que yo tengo un ángulo inicial. Ese ángulo inicial es causado porque en la condición de estática yo debo amarrar la masa inicialmente a la cuerda y suavemente con la mano dejo que vaya bajando hasta que llegue a la posición de equilibrio, que es esta. Lógicamente esto hace que entonces la polea gire un poquitico hasta que va acá. Entonces quiere decir que este ángulo de giro coincide con este análisis que estamos haciendo acá. Y por lo tanto, en la condición de estática se cumple esta ecuación. Y esto es, aquí me estoy comiendo dos pasos y espero pues que ustedes lo vean. Muy bien, este es el análisis por el método, ¿qué? De fuerzas de Newton. De Newton. Pero yo también lo puedo hacer por conservación de energía. Entonces vamos allá. Si lo voy a hacer por conservación de energía, aquí está el análisis. Este es el análisis. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo una energía potencial del resorte, ¿cierto? Sí. Tengo una energía de cinética de giro de Cinética quién? De la rotacional. polea. Pero en esta posición yo pongo el nivel de energía potencial acá. Míralo acá. Ahí donde te lo estoy señalando. Entonces, al estar aquí señalando, espérate a ver si yo puedo, no, no puedo. Aquí entonces, al poner el nivel de energía potencial acá, ¿cuánta energía potencial gravitacional tiene la masa M? 0. Ah, 0. Sí. Claro, aquí entonces está 0, pero cuando aquí está 0, ¿cuánta energía tengo acá?
K, R por teta. Por teta. Este teta 0 no lo tengo en cuenta porque yo empecé el análisis dinámico. Esta es la condición de estática, es decir, aquí es estático hasta acá. Lo que hago entonces es con mi mano jalar la masa, quiere decir que al jalarlo esto gira un poquito más, si es lo que yo estoy señalando acá. Entonces, claro, al girar, entonces, esto baja la distancia y, ahí pongo el nivel 0 y esto se recorre un ángulo teta. Este ángulo teta es el que va a ir cambiando con el tiempo. Y entonces acá, entonces me queda energía cinética de la masa M más la energía cinética pero rotacional de la polea. Ahí está descrito. Para algunos quizás no conocen la energía cinética rotacional. Mire que tiene una expresión muy parecida a la energía cinética lineal. ¿Qué es? En vez de poner masa, pongo momento de inercia. Y por supuesto que como es rotacional, es el ángulo. O sea que es la derivada del ángulo con respecto al tiempo. O sea que esto es velocidad angular. Mientras que la energía cinética, que es lineal, pues es la distancia recorrida lineal, la derivada sería la velocidad. Y ahí entonces hago el desarrollo de cada término. Ya la potencial, ya te lo expliqué, solamente sería un medio de K por Y al cuadrado. Perfecto. Sí, listo, profe, muchas gracias. Y ahí entonces ya aplicamos conservación de energía. Conservación de energía es que la derivada total, ¿cuál sería? La energía total sería este término de energía cinética más la energía potencial. Y ahí hacemos las derivadas, y llegamos a este resultado. ¿Cuál es? Que la frecuencia natural de ese sistema es la raíz de K. Mira que, aquí está, mírala. Aquí está entonces la forma típica y característica de una ecuación diferencial que representa un movimiento armónico simple. Una segunda derivada más un término que acompaña a la variable que me identifica o que me muestra cómo es el ángulo. En este caso, que es la variable que yo voy a hacer el análisis. Y esto igual a 0. Entonces aquí identifico, ya no necesito solucionar esta ecuación diferencial. Directamente identifico que ese señor es la frecuencia angular natural del sistema. Muy bien. Hoy vamos a dar el siguiente paso. Vamos a dar el paso de las vibraciones libres amortiguadas. ¿Cuál es el problema? El problema que incluso lo decíamos en la clase pasada. Si yo pongo el oscilador a subir y bajar, pues la física hasta ahí solamente muestra que él va a seguir indefinidamente oscilando, sube y baja, sube y baja. O si pongo el péndulo, entonces él va haciendo el movimiento pendular y lo va a hacer por toda la eternidad. Pero nosotros sabemos que eso no es cierto. Ese movimiento pendular o movimiento armónico simple en algún momento dado empieza a disminuir hasta que cae. Entonces, ahí entonces vamos a considerar que el sistema físico está bajo análisis, está sujeto a un amortiguamiento. Voy a activar nuevamente aquí mi puntero láser. Entonces, el sistema físico vamos a considerar que está sujeto a un amortiguamiento causada por la viscosidad del medio que lo rodea. En el caso, por ejemplo, del oscilador, o sea, el resorte con la masita que sube y baja, ahí entonces, ¿cuál es el medio físico? El aire. Pero yo podía sumergir también la masita, la puedo sumergir, por ejemplo, en un balde con agua y la masita va a quedar sumergida en el agua, entonces la viscosidad va haciendo un efecto mayor. O el péndulo también yo puedo hacerlo así. Entonces, esa viscosidad del medio va a hacer que el movimiento armónico simple se vaya frenando hasta que en algún momento dado para. O es posible que yo lo que hago es que al sistema le he incluido un amortiguador, como los que tienen los carros, o los amortiguadores que ahora le ponen a las puertas de las cocinas, que también son amortiguadores para que cierre suavemente las puertas de la cocina. ¿Qué es lo que es importante acá? Que en este caso la fuerza de amortiguamiento es proporcional a la velocidad. Entonces, la fuerza de amortiguamiento, ojo que aquí estoy diciendo, va a ser igual a una constante C por la velocidad. Yo puse acá la velocidad con respecto a Y, pero puede ser la velocidad con respecto a la variable que yo estoy analizando. En este caso puede ser Y, pero puede ser otra variable. En el caso del péndulo era el ángulo. Entonces, eso hay que tener cuidado
con cuál es la velocidad que yo estoy analizando. Aquí lo estoy haciendo en notación compacta y les estoy especificando que esta constante C debe tener unidades de kilogramos sobre segundo. ¿Por qué? Claro, si tiene kilogramos sobre segundo multiplicado por la velocidad, ¿qué me va a dar? Kilogramos metros sobre segundo cuadrado, que es una fuerza. Entonces ahí tiene las unidades de fuerza. ¿Qué es lo que yo debo esperar? Lo que está acá. Fíjate que en este caso el oscilador, que es el resorte, ahí entonces hago el impulso, empieza a vibrar, pero se empieza a amortiguar hasta que queda quieto y hay que volver otra vez a excitarlo para que otra vez. Y así habría que estarlo. No como el caso de la semana pasada. La semana pasada él podía quedarse indefinidamente oscilando y oscilando y oscilando. Aquí no. Va esto a amortiguarse. Ok, muy bien. Vamos entonces a analizar, como hicimos la clase pasada, esta estrategia que hacíamos utilizando los dos ejemplos. Y los vamos entonces a revisar uno por uno. Ok, bueno, ahí vamos. Bien. Entonces volvemos otra vez al caso del oscilador armónico y vamos a trabajar el caso amortiguado. Aquí entonces en la condición de equilibrio ya lo analizamos. La condición de equilibrio entonces me queda que la masa, el peso, perdón, y la fuerza del resorte son opuestas y deben ser iguales para que estemos en la condición de equilibrio. Cojo la masita y lo que hago es estirar un poquitico la masita para que quede fuera de la condición de no equilibrio. ¿Cierto? Bien. En esa condición de no equilibrio, Andrea Lucía Zapata, en esta condición de no equilibrio, ¿qué fuerzas hay aquí? Profe, en esa condición encontramos entonces el peso, pues Muy el bien. eje, y pues la fuerza que hace el resorte, que sería acá ¿Esa por el fuerza cómo? señor, ¿Cómo sería esa fuerza? sería hacia arriba, contraria al peso. ¿Y cuánto es su valor? Sería K por L más la distancia que recorrió el cuerpo, que sería Y. O sea, K Muy por bien. L más Y. Muy bien. Esto fue lo que hicimos la clase pasada. ¿Estamos de acuerdo? Todos. Muy bien. Esto fue lo que hicimos y ese fue el análisis que hicimos la clase pasada. ¿Cómo voy a hacer que ahora sea amortiguado? Entonces le vamos a sumar el efecto de viscosidad del medio. Recuerde que el efecto de viscosidad del medio, entonces, ¿de qué depende? De la velocidad de la masa. Y por una constante C. Véalo, acá está el efecto. Entonces revisemos. Cuando, por ejemplo, el objeto, que es la masa m, va bajando, quiere decir que la velocidad es negativa. Si la velocidad es negativa, la fuerza es positiva. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ojo que aquí con respecto a este sistema coordenado, una velocidad bajando es velocidad positiva. Entonces la fuerza es negativa. Entonces tengo que poner un signo negativo para la fuerza de amortiguamiento. Ahora veamos este caso. ¿Qué pasa cuando para este sistema coordenado la velocidad ahora es negativa? Si la velocidad es negativa, entonces la fuerza es positiva. ¿De acuerdo? Pero como este señor, entonces yo puedo escribir velocidad negativa con un signo negativo que me da fuerza positiva. Veamos este caso. Velocidad positiva con un signo negativo, fuerza positiva. Negativa, perdón. Repito, con una velocidad positiva, si pongo un signo negativo, entonces me daría fuerza positiva. Véalo, aquí está. Entonces, veamos a ver. Entonces, masa por aceleración, esta es la segunda derivada, sería igual. Para este sistema coordenado con el eje positivo, entonces, ¿qué me da? M por G positivo, la fuerza del resorte es negativa. Mira entonces ahora qué pongo acá, la fuerza de amortiguamiento. Entonces veamos acá. Cuando la velocidad es positiva, o sea que es este caso, la fuerza es negativa, por eso puse el signo negativo. Ahora, cuando la velocidad es negativa, como es este caso, la fuerza entonces es positiva. Recuerde que el eje es este, es hacia abajo. Entonces, para una velocidad negativa, la fuerza es positiva. De tal manera que velocidad negativa con este signo negativo me da fuerza positiva. Quiere decir que entonces estoy
Para cualquier circunstancia, estoy adecuadamente describiendo todo el problema. Recuerdo a ustedes que entonces de la estática conocemos este término que está acá. Significa que entonces K por L0 es igual a mg, ¿cierto? Como es negativo y con este mg se cancela. Entonces me queda menos K por L menos C por D, la derivada de Y con respecto al tiempo. ¿Qué pasa si este señor entonces lo paso al otro lado? Entonces me queda positivo. ¿Qué pasa si este señor que es K por Y lo paso al otro lado? Me queda positivo. ¿Qué pasa si divido por M? Entonces, ¿cómo me queda la ecuación? Segunda derivada con respecto al tiempo, más este término lo pasé al otro lado y dividí por M. Entonces me queda C sobre M, primera derivada, más K por Y, lo pasé al otro lado, me queda positivo, divido M, me queda K sobre M por Y igual a 0. Recuerde que Y es la que describe la posición de la partícula. Entonces esa es la variable que tiene la partícula. Conclusión. Esta es la conclusión general. Me tomé el trabajo, muchachos, hasta de ponerle colorcito y todo para que todo quede de una manera muy transparente. Entonces, ¿cuál es la forma general de la ecuación que vamos hoy a solucionar? Es una ecuación de este primer término, es la segunda derivada. Fíjate que la segunda derivada no tiene nadie que lo acompañe, ella va solita. Más, entonces, la velocidad multiplicado por una variable que vamos a llamar gamma. Esa variable gamma, en este ejercicio ya la identifiqué, mira, es C sobre M. Más, aquí está la variable sin derivar, no tiene ninguna derivada. Yo, por lo que aprendí en la clase pasada, ya sé que este señor, entonces, el parámetro que acompaña a la variable sin derivar, pues es omega cuadrado. Ya identifico entonces que la frecuencia natural es K sobre M. Eso ya lo sabemos nosotros de la clase pasada. Esta es la forma general. Muy bien. Hagamos este otro ejercicio. Es el mismo problema que tengo. Entonces, ahora es el péndulo simple amortiguado. Aquí entonces, ¿qué vamos a tener? Orlando Velázquez, por favor, que entonces, ¿qué es análisis que podemos hacer a este ejercicio? Orlando. ¿No está hablando? David Alejandro Ureña no está, ¿o sí está? David Alejandro. Siguiente en la lista, entonces, Juan Diego Torres. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan en este sistema? La fuerza, ahí está la gravedad. Ahí está. Está la fuerza de tensión. Muy bien. Y ya. Sí, ya. Sí, ya. Ok. Ese es el análisis que hicimos la semana pasada. Incluso explicábamos que para este análisis trabajábamos siempre con el eje, la coordenada tangencial y la coordenada normal. ¿Por qué? Porque la masa M puede estar en otra posición, por ejemplo, por acá. Y en esta nueva posición, pues el eje tangencial siempre va a tener esa condición tangencial y la otra normal. Es decir, que el análisis que yo haga aquí también va a ser válido para un valor de ángulo de θ diferente. Entonces, la física sigue siendo válida en cualquier instante de tiempo. Hoy, para que el movimiento sea un péndulo simple pero amortiguado, entonces, ¿qué tengo que hacer? Le debo agregar el efecto de la fuerza de viscosidad. Es decir, el medio debe generar una fuerza de viscosidad. Entonces, para este sistema, mírenlo acá, esta es la dirección positiva. Entonces, cuando la velocidad es positiva, la fuerza de fricción o de viscosidad es negativa. Y en este otro caso, aquí por ejemplo, en este caso entonces, para que esto ocurra, la bolita va subiendo. Pero cuando la masa va bajando, entonces la velocidad es negativa con respecto a este sistema coordenado, pero la fuerza es positiva. Entonces, ¿cómo me queda la ecuación? Mire la acá.
Me queda masa por la aceleración tangencial, claro, porque yo estoy analizando cómo es la sumatoria de fuerzas en la dirección tangencial. Entonces, masa por la aceleración tangencial es igual a ¿qué? Claro, en este sistema coordenado, la componente del peso en la dirección tangencial, ¿cuál sería? La componente del seno. Aquí lo estoy, con el apuntador, estoy señalando que entonces sería la componente de esta fuerza, pero en la dirección tangencial va con el seno. Y por supuesto que esta componente, con respecto a este sistema coordenado, es negativa. Menos C por la velocidad tangencial, porque claro, habíamos dicho que la fuerza de viscosidad o de amortiguamiento depende de la velocidad, pero por supuesto que tangencial. Veamos el signo, ¿por qué el signo? Cuando la velocidad es positiva, la fuerza es negativa, por eso tuve que poner el signo negativo. ¿Qué pasa cuando la velocidad es negativa? Si la velocidad es negativa, que este es el caso, la fuerza es positiva. Entonces, velocidad negativa con signo negativo da positivo. O sea que estoy cumpliendo plenamente con cualquiera de las dos situaciones que se pueden presentar. Aquí les recuerdo que el definición de ángulo, ¿qué es? Es arco dividido radio. En este caso, ¿quién es el radio? Pues L. Y por consiguiente, yo puedo pasar la longitud de la cuerda, la puedo pasar a multiplicar acá y puedo establecer entonces que la derivada con respecto al tiempo, pues es igual a la derivada del arco con respecto al tiempo. ¿Quién es este? Pues la velocidad tangencial, porque es la velocidad de ir recorriendo el arco. Y por consiguiente, puedo también hacer la segunda derivada. Al hacer la segunda derivada, encuentro entonces la aceleración tangencial. Aquí entonces ya tengo velocidad tangencial, que es la que necesito acá, y esta que es la aceleración tangencial, la encuentro acá. Ambas ya las puedo expresar en términos de la variable que está representando el movimiento de la masa m, que es el ángulo θ. Entonces ya tengo la velocidad tangencial en términos de la representado en términos del ángulo θ a través de su velocidad angular, y este de acá entonces la aceleración tangencial en términos de su aceleración angular. Reemplazo simplemente acá, y aquí entonces me queda la ecuación que tengo acá ya con los términos entonces ya que están reemplazando, ¿cierto? Entonces reemplace la velocidad, ya me queda que la velocidad es C, L, y este ¿quién es? Teta punto. ¿Y quién es la aceleración tangencial? Entonces me queda masa por la aceleración tangencial. Masa por la aceleración tangencial, ¿quién es? L por la derivada que es entonces, segunda derivada que es doble punto. Aquí, ¿qué tengo que hacer? Paso este término al otro lado, me queda positivo, divido por m, entonces me queda este término acá. Este término que está al otro lado es negativo, lo paso al otro lado, divido por m, me queda que está acá. Y apliqué esto para pequeñas oscilaciones, el ángulo, el seno de θ es aproximadamente θ, y ahora sí me queda una ecuación lineal. Fíjate que otra vez vuelve y queda una ecuación característica general. Miren, aquí está la forma general, vuelve y se repite. La segunda derivada entonces me queda sola, más otra vez vuelvo y entonces identifico entonces el término que acompaña a la derivada o la primera derivada de la variable, que en este caso la variable es θ, pues identifico que este señor es gamma. Y este señor yo ya sé por la clase pasada que este es omega cuadrado. Y ahí entonces yo ya sé la frecuencia natural frecuencia natural pero angular del sistema. Ok, la pregunta entonces, ¿qué es lo que tengo que solucionar? Pues la forma típica de la ecuación diferencial es esta, y esa es la que tengo que solucionar. Entonces vamos a solucionar. Entonces miren lo que tengo acá. El problema de las vibraciones libres amortiguadas tiene la forma general. Entonces mire cómo es la forma general. Es una función f, segunda derivada de función f. Recuerde que doble punto es segunda derivada, pero con respecto al tiempo. Más gamma por f', o f punto, perdón. ¿Quién es gamma? Pues la que acompaña a f punto. Más, ya sé que este es omega por f. ¿Y f quién es? Cualquier variable que es la que identifica la posición de el sistema físico o de la masa que estoy analizando. En este caso, por ejemplo, y era para el primer caso, para el oscilador, y el ángulo θ era para el péndulo. Entonces vamos a solucionar esta ecuación. Esta es una ecuación que es válida para cualquier movimiento libre amortiguado, cualquiera. Y f puede ser cualquiera de esas variables. Entonces, tenemos una solución general. ¿Cómo lo hacemos? La misma táctica que hicimos la clase pasada.
Suponemos que f, la función f es de esta manera. Hacemos la primera derivada con respecto al tiempo. Entonces, el sistema simplemente... Aquí tengo un error. ¿Alguien recuerda? ¿Alguien encuentra cuál es el error que tengo acá? Cristian Ferney. Profe, falta el menos, ¿no? Sí, aquí falta el menos. Por favor, corrigen. Voy a corregir. Es aquí, hay que insertarle un signo menos acá. ¿Ok? Signo menos y hay que poner el color que corresponde. Okay. Muy bien. ¿Bien? ¿Quedó corregido? Muy bien. Entonces, el f punto es menos c q e a la menos q por t. Muy bien. ¿Y la siguiente cómo sería? ¿Cuál sería la otra término? El siguiente término, si está correcto, la segunda derivada. Cristian Fermey. Sí. Sí está correcto. Muy bien. Ok. Lo único que tengo que hacer entonces es reemplazar esto aquí en este término que está aquí arriba. ¿Alguien está de acuerdo con esto que está aquí, o cuál, dónde está el error? Antes de la letra azul. Es un menos. Es un menos. Y si yo quiero mantener esta misma expresión para no alterar todo el procedimiento de para abajo, ¿qué tengo que hacer aquí arriba? Repito la pregunta. Daniel Alexander Ruiz. Si yo quiero que este siga siendo igual, reemplazo, ya me di cuenta que tengo un problema de signo. Entonces, si quiero reemplazar acá, para no alterar todo este procedimiento de aquí para abajo, ¿qué tengo que hacer acá para componer el caminado? ¿Alguien, alguna sugerencia? Daniel Alexander, ¿qué dice? ¿Daniel? ¿No está? Profe, simplemente sería cambiar el exponente de la E por, por un QT. Perfecto, exactamente es eso. Entonces ahora sí nos dimos cuenta, que muchachos, que hasta los médicos se enferman. Es eso. Ah, disculpa. Entonces estamos aquí, y lo que yo debía haber hecho era poner acá un signo más, ¿verdad? Este signo más hay que hacerlo tanto aquí, voy a ponerlo acá, como en todos los demás términos que está acá. Entonces aquí va el signo más. Y otro signo más acá. Muy bien. Corregido. Entonces, corregido ahora, me queda entonces C por E a la Q por T. Podría haber elegido menos seno, menos Q por T, pero tengo que hacer y reorganizar todo el procedimiento de aquí para abajo. Simplemente era corregir y volver entonces a iniciar nuevamente. Entonces, voy a suponer que Q es igual a C por E a la Q por T. Al derivar, entonces, ¿qué me queda? Este Q baja
y vuelve y se repite. Pero ahí Sí. también hay que cambiarle el más a cuando factoriza, ¿no? Cuando factoriza aquí. Sí. Sí, señor. Ya iba para allá. Claro, cuando yo llego acá y llego y entonces, claro, llego acá y voy a reemplazar, vuelvo y otra vez tengo que poner el cubo acá positivo. Ya voy a hacerlo. Llego acá. Voy para aquí. Le ponemos colorcito para que todo quede igual. Muy bien, ya quedó aquí. Entonces quedó resuelto. Y ahora sí al reemplazar todos los términos, entonces me queda correcto como está acá. Sí, dígame. En el omega cuadrado debería estar solo, no debería tener la Q. ¿Estás seguro? Sí, señor. ¿Cierto que sí? Sí, no debería tener la Q. Muy bien. Fíjate que lo que yo quería hoy es, para mantenerlos a todos concentrados, es que encontremos los errores. Muy bien. Exactamente es eso. Entonces, vamos a corregir errores. Entonces, acá lo que vamos a hacer es simplemente esto. Y lo que vamos aquí es a poner un cuadrito aquí, más angostico, suficiente para coger aquí, ubicarlo, ponerle un relleno acá y sin contorno. Muy bien. Ok, ahora sí están todo correcto. Encontramos los errores. Vamos muy concentrados haciendo el procedimiento. Y vamos a ver que la física, en este caso no es la física. La física llegó hasta aquí cuando planteamos la ecuación. De ahí en adelante la solución. No hay más. Perfecto. Entonces, sí, señor. Me queda aquí que C por E a la Q por T con más, no con menos, es factor común. Entonces, ¿qué me va a quedar? Q cuadrado, que es este término, más gamma por Q, más omega por F. Pero F ya es factor común acá. Entonces, me queda esta ecuación que tengo acá, igual a 0. Lógicamente, tengo que buscar la solución de mayor interés. La solución de mayor interés, ¿cuál era? Claro, yo puedo decir que este término de acá sea 0, pero no me interesa porque esa solución es la solución más trivial, que es igual que esto sea 0. Pero eso no me interesa. La solución que me interesa es esta. Si este no es 0, entonces yo hago que todo esto que sea igual a 0. O sea que esto es una ecuación cuadrática para Q. Quiere decir que entonces Q a qué debe ser igual. Todos recuerdan la fórmula, ¿cierto? Es menos b más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 2a, menos 4ac, perdón, dividido 2a. Es decir, que me queda esta fórmula que tengo acá. Q es igual a menos b, ¿cierto? Sobre 2, porque 2a, ¿cuánto vale? Vale 0. Entonces me queda menos gamma medios más o menos b al cuadrado, ¿cierto? Pero como queda dividido 2a, el 2 lo entro acá, por eso me queda al cuadrado. Menos 4ac, pero como tengo dividido 2a, el 2 lo metí a 4, entonces mata el 4 con el 2 de ahí. Y me queda omega cuadrado. Bien, entonces quiere decir que este factor Q, ¿de qué depende? Depende del término gamma, que es el que acompaña a la derivada de la función f con respecto al tiempo. Y la frecuencia natural. Entonces, este es el término que está acá. Muy bien. Ahora, ¿qué dice? Bueno, yo quiero hacer y buscar una manera de cómo poder hacer un análisis fácil. Y la manera para hacer un análisis fácil, vamos a definir este parámetro. El parámetro D lo definimos como gamma dividido 2 omega. De tal manera que entonces Q, ¿cómo me queda? Claro, me queda acá. Claro, aquí tengo gamma sobre 2. Entonces simplemente este omega lo paso a multiplicar acá y me queda menos D sobre omega. Más o menos. Este término, ¿quién es? Otra vez el que está acá. Simplemente paso este a multiplicar acá y me queda D. D cuadrado menos omega cuadrado. Quiere decir que yo puedo hacer omega factor común, W factor común y lo saco de la raíz. Y entonces me queda que Q es igual a este término. De tal manera que entonces la solución, ¿cómo me queda? Claro,
La solución es que Q ahora lo puedo escribir en términos de qué parámetros, el parámetro D y el parámetro W. Por supuesto que entonces hay dos valores para Q, un valor con más y un valor de Q con menos. Lógicamente, si esta fue mi decisión de cómo era la función f, Q con más debe tener una constante 1 y Q con menos debe tener otra constante de esto. Entonces, eso fue lo que hice yo acá. Yo dije la función f entonces debe ser igual a una constante C1 para más, porque la Q es con más, y voy a poner una constante C2 para Q con menos. Y ya los tengo acá. Vamos a agrupar términos. Lo que hice fue agrupar términos, disculpe. Entonces, agrupé los términos que están acá. Simplemente lo que hice fue dw por t, dw por t, ¿cierto? Lo saqué como factor común, como es signo negativo aquí, lo saqué como factor común, entonces me queda C1 por este término exponencial y este C2 por este término exponencial. Ahí entonces tenemos ya toda la situación. Esta es la solución general de esta ecuación diferencial, la cual, la típica, es decir, la forma general. Y esta forma general, la función f, representa la variable que yo estoy analizando. Bien, aquí me doy cuenta de varios casos. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando d es mayor que 1? Si d es mayor que 1, la raíz existe. Entonces puedo solucionarlo tranquilamente. ¿Qué pasa cuando d al cuadrado es menor que 1? Uy, entonces esto acá ya tengo que hacer variable compleja. Ese ya es otro caso. ¿Y qué pasa cuando d al cuadrado es igual a 1? Ah, ese ya es otro caso. Entonces, ¿cuántos casos? Tengo 3 posibles casos. Vamos a revisar cada caso, pero todos los 3 casos salen de esta solución. Usted puede trabajar esta solución completa directamente o mejor, por eso fue que definimos esta variable d, porque así nos facilita el análisis entonces de cómo es un proceso de vibración libre amortiguada. Entonces, el primer caso, ¿cuál sería? Pues el más así obvio es que este señor es mayor que 1. Si este es mayor que 1, entonces esta raíz la puedo yo calcular, si existe, y la puedo hacer. Entonces vamos a hacerlos caso por caso. Entonces, el primer caso, cuando d es mayor que 1, se le llama caso sobreamortiguado. Entonces, esta solución que está acá es la misma expresión que tengo acá. Es la misma, exactamente la misma. Entonces, esta es la que yo tengo que analizar. Entonces, en el caso sobreamortiguado, el parámetro d es mayor que 1. Por lo tanto, quiere decir que el radical es real y es menor que d. ¿Cuál d? Pues este d que está solito acá. Entonces, mire el siguiente análisis que yo hago para que ustedes a ver qué piensan. Observe que cuando t es igual a 0, entonces ¿esto qué me va a dar? Claro, si t es igual a 0, entonces me queda. Esto acá es igual a 0. Entonces, e elevado a la 0, ¿qué da? Pues 1. Aquí, e elevado a la 0, ¿cuánto da? Pues 1. ¿Y este cuánto da? Pues 1. Entonces, ¿qué me daría? Entonces me quedaría C1 elevado a la de 0 más C2 elevado a la de 0, porque este de acá también vale 1, este de acá, E elevado a la 0 vale 1. O sea que esto me quedaría igual a C1 más C2, mírenlo, acá lo tengo. Yo puedo decir, es que aquí quiere decir que basta con una sola variable, no necesito sino una sola de estas. A esta sola variable le voy a llamar la amplitud A. No necesito más. Con ello entonces el análisis, ¿cómo se simplifica? Ya no necesito, por ejemplo, dije C2 C igual a 0 porque no lo necesito. Entonces me queda, y en cambio C1 lo llamé A, porque siempre las amplitudes las hemos llamado A. Entonces me queda que la solución, ¿cómo me queda? Me queda que la función f, que soluciona la ecuación diferencial para un problema de oscilación o vibración armónica libre, pero amortiguada, es de esta manera. Es una amplitud por E a la menos D más omega, raíz de D al cuadrado menos 1 omega por T. Mire que este D es este mismo que está acá. Y claro, como aquí está omega T y aquí está omega T, factor común, yo los puedo sacar. Bien, fíjate que este omega yo ya lo conozco. ¿De dónde? De identificar en la ecuación diferencial el parámetro omega. D también lo puedo conocer porque es gamma dividido omega.
Y lo único que me hace falta es conocer la amplitud. La constante A se determina a partir de las condiciones iniciales del problema. Una gráfica típica de esta función, mírenla acá. Quiere decir que yo cogí, por ejemplo, el resorte con la masita pegada, lo estiré un poquitico, la amplitud entonces que yo lo estiré llegó hasta 1, por ejemplo, y ahí lo solté. Resulta que al soltarlo, el amortiguamiento era sobreamortiguado. ¿Qué significa eso? La línea roja significa, mire cómo es el movimiento, o sea, la variable y de este señor quedó demasiado sobreamortiguado. Quiere decir que él no alcanza a dar un periodo completo, ni siquiera cuando la masita empieza a acercarse a la línea de equilibrio hasta que prácticamente se queda cero. Fíjate que el parámetro D es el que maneja qué tanto puedo yo amortiguar el movimiento. En este caso, por ejemplo, tengo un amortiguamiento demasiado fuerte, míralo, demasiado fuerte. Entonces, la masa la saqué de su posición de equilibrio, digamos, a una longitud y igual a 1, y entonces ella apenas alcanza medio a moverse un poquitico y ya llega a la condición de equilibrio y se queda quieta. Eso entonces es un movimiento sobreamortiguado. Bien. El otro caso entonces sería cuando yo les decía que D es menor que 1. Entonces ahora este acá se me daría diferente. ¿Alguien me mandó alguna notificación? Muy bien, seguimos. Otro caso entonces, el caso 2 es el caso subamortiguado. Quiere decir que D es menor que 1. Esta es la ecuación que tengo que solucionar. Miren, acá está. Aquí es la que tengo que analizar. Es la misma de la solución. Entonces ahora es D menor que 1. Para eso, ¿cómo lo debo entonces trabajar? Pues simplemente como hicimos la clase pasada. Usando entonces variable compleja. Entonces vamos a definir que recordemos que la raíz de menos 1 es componente imaginaria. Si esto es así, ¿qué quiere decir acá? Que este señor yo lo puedo escribir de esta manera. Para poder ahora sí dar cambio de signo y con el signo negativo me da i. Entonces me queda e a la i raíz de 1 menos d cuadrado. Lo mismo para el otro que está acá, es 1 menos d cuadrado la raíz, y entonces aquí me quedaría menos i. Esa entonces es la solución que tenemos para este caso. Ahora, ¿cómo hago para tener una solución más compacta? Pues yo digo, sea C1 de esta manera. Eso ya lo hicimos en la clase pasada. Eso es una manera de hacer, lograr una notación compacta. Y C2 sea de esta manera también. Lo hicimos de esta manera. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que C1 y C2 son dos constantes, pero que a lo sumo se diferencian es en un término en la dependencia como debe F depender con la frecuencia. Entonces, lo único que puedo decir es una amplitud, pero que el término exponencial va de acuerdo con el signo. Es decir, C1 debe ir con el signo positivo y C2 debe ir con el signo negativo. Cojo entonces esto y lo reemplazo acá y acá y me da esta solución que tengo acá. Es la misma término exponencial, pero ahora he incluido a la fase inicial. ¿Alguien me está escribiendo? Muy bien. Ok. Aquí, ¿qué podemos decir, muchachos? Esto también ya lo aplicamos la clase pasada. ¿Qué es este término? Este término de acá es igual a este término de acá. O sea que, ¿qué es eso? Eso ya lo aplicamos la clase pasada. ¿Qué es? Camila, de Ingeniería Biológica. Camila. ¿Qué puedo aplicar acá para que esto quede compacto? Camila, ¿no está? Dice Andrea. Vamos, Lisset. ¿Qué es esto? Prende el micrófono. Lisset.
Hola, profe. Hola. ¿Qué aplicamos aquí? A la de cocinos, pues. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama esto? No es lo del principio de Euler. Sí, el principio de Euler. Todo lo que está en este paréntesis acá cuadrado, llámelo alfa. Entonces me queda e a la i por alfa más e a la menos i por alfa. Revise en una transparencia de la clase pasada y ahí hablamos de Euler. Y Euler demostramos en la clase pasada que la suma del exponencial, pero debe aparecer el i acá porque es complejo. I por alfa más e a la menos i por alfa, eso da 2 coseno. Entonces, por eso aparece el 2 acá y el coseno. ¿De quién? Del argumento que está ahí adentro. ¿El argumento quién es? Todo este término que está ahí. Todo este término está ahí otra vez. Ahí está. Muy bien. Como 2b es una amplitud, pues lo llamo A. Eso es todo. Entonces, la solución para el caso subamortiguado ahora es F es igual a A por E a la menos D omega T por coseno de este argumento. ¿Qué es lo que yo no conozco de esta ecuación? Omega sí lo conozco, incluso lo conozco desde la semana pasada con la clase que hicimos. D también ya lo conozco porque sé que es la razón entre gamma y 2 omega, o sea que ya lo conozco. Los únicos que no conozco son A y phi sub 0. ¿Ellos qué son? Amplitud y fase inicial se determinan de las condiciones iniciales del problema. ¿Ok? Ese es el caso 2. Entonces, recuerden, tenemos el caso 1, que es el caso sobreamortiguado, D mayor que 1. Profe, Caso qué 2. pena interrumpirlo. ¿Por qué me quedé pensando en por qué consideramos la constante C2 igual a 0? Ah, esta aquí. Aquí. No, la de atrás, en el primer caso. ¿A dónde? Aquí. Sí, ahí arribita, ahí. Ah, mira, porque yo pongo a analizarlo, ¿no? Entonces, aquí tengo la expresión a solucionar. Entonces, yo me pongo a analizar. Bueno, entonces quiere decir que si D es mayor que 1, esta raíz yo la puedo hacer, no tengo problema. La raíz y no tengo nada que hacer, ningún desarrollo adicional, ni nada por el estilo. Ah, bueno, entonces yo me pongo a pensar, bueno, ¿qué pasa en t igual a 0? Entonces, en t igual a 0, reemplaza los datos. Entonces, me queda e a la 0, ¿cuánto da? Da 1. ¿Factor común de qué? C multiplicado por ¿quién? E a la 0. Pues E a la 0 está acá. Más C2 por E a la 0, porque estamos haciendo el cálculo en t igual a 0. E a la 0, ¿cuánto da? 1. E a la 0, ¿cuánto da? 1. Entonces me queda C1 más C2. Quiere decir que yo no necesito la variable C2, porque basta con que una sola de ellas. Y esa C1 pues la llamo A, que es una amplitud general cualquiera. Quiere decir que entonces de toda esta solución completa, yo podía haber dicho, sea C2 igual a 0, si yo quería. Ah, ok. Y yo puedo poner este término de esta manera. Puedo haber elegido C2, o sea, decir que sea C1 0 y C2 diferente de 0, podría haber también elegido. Y entonces, si elijo C1, entonces, ¿qué me queda? Me queda este término de acá, entonces aquí debe aparecer un signo con el signo contrario, si elijo C2. Eso ya lo decide usted. ¿Qué es lo importante? Que el que falta por definir es la amplitud. ¿Sí entendió? Sí, profe, sí. Muy bien, ok. Repito, aquí es importante. Yo, por ejemplo, elegí C1 y entonces este término da 0, entonces me quedo con este de acá. Por eso es que aparece menos D y aquí debe aparecer un signo más, mírenlo acá. Pero yo también puedo elegir este, entonces, ¿qué quiere decir? C1 lo hago igual a 0 y elijo C2. Si elijo C2, entonces me queda un signo menos acá y un signo menos acá. Entonces debe aparecer signo menos acá y signo menos acá. ¿Quién cuadra para que las dos soluciones pues den igual? Pues la amplitud A. ¿De acuerdo? Usted puede elegir el que quiera. Listo, profe. Bueno, ok. Muy bien. Este es el segundo caso subamortiguado, lo acabamos de encontrar. Y entonces es esto. Y la solución es esta que está acá. Miren, acá está.
Solamente me falta por conocer quién es la amplitud A y la fase inicial y sub 0. El tercer caso, ¿cuál sería? El tercer caso es cuando D1 al cuadrado es igual a 1. O sea que este exponencial me da ¿cuánto? 0. Este término me da 0 porque este señor es igual a 1. Este caso, aquí me falta la gráfica, ¿verdad que sí? Entonces la función f a que es igual. Fíjate que tengo dos funciones. Bueno, tengo una amplitud A. La puedo hacer que esa amplitud A sea igual a 1 simplemente para facilitar el análisis. Tengo una función que es una función exponencial e a la menos d por omega. Es esta función que está acá, mírala. Aquí no quedó bien, algo pasó aquí. No, es a por e a la exponencial. Bueno, y esta función de acá, la función coseno, que es la que está de color rojo. Quiere decir que al combinar las dos soluciones, ¿qué solución hace? La línea azul limita la amplitud del coseno. Y por eso es que cada vez que va pasando el tiempo, porque esta es la variable tiempo, quiere decir que la amplitud de la oscilación se va disminuyendo hasta que se hace prácticamente cero. Y entonces ahora sí tengo un problema que es vibración libre amortiguada. Muy bien. Entonces, es una solución que tiene dos funciones, pero que la combinación hace que la amplitud sea amortiguada. Muy bien. El otro caso es cuando D, aquí lo vemos muy bien, cuando este término es D cuadrado es igual a 1, por lo tanto este término da 0. Y ahí entonces, a ese caso lo llamábamos amortiguamiento crítico. Amortiguamiento crítico. No voy a hacer la solución. La solución general es esta. El amortiguamiento crítico es cuando este señor es igual a 1 y la solución general me queda igual de esta manera. E a la menos d omega por t, porque es el factor común, y todo lo que está entre este paréntesis cuadrado va a quedar igual a por t más b, donde a y b son constantes de terminar con las condiciones iniciales. Tarea. Tarea para todos, porque esto puede ser punto de parcial. Partiendo de la solución general. ¿Cuál es la solución general? Esta. Aplique esta condición y encuentre esta solución. Eso es lo que está diciendo esto. Entonces, cuando ustedes solucionen un problema, perdón, cuando ustedes solucionen un problema de oscilaciones o vibraciones libres amortiguadas, deben encontrar el parámetro D. Y el parámetro D tienen que revisar si el caso es sobreamortiguado, subamortiguado o es un caso crítico. Caso crítico, de una vez dice, es un caso crítico. Si es un caso crítico, la solución es de esta manera. No, es un caso subamortiguado, o sea que D es menor que 1. ¿La solución es de qué manera? Esta manera. Y la gráfica debe dar la de la línea roja, oscilante, amortiguado. No, es un caso en el que es sobreamortiguado, o sea que D es mayor que 1. ¿La solución es de qué manera? Esta. ¿Qué pasa? Que no alcanza a dar una solución, una oscilación completa, la variable que describe el movimiento de la masa. No la alcanza. Simplemente va a amplitud cayendo, cayendo, siempre va cayendo la amplitud del movimiento. Ahí están entonces los tres casos. Y acá esta figura compara los tres casos. Este es el caso sobreamortiguado. Mírenlo, acá está el primer caso. O sea que D es mayor que 1. El caso subamortiguado, entonces la amplitud empieza a alcanzar a hacer algunas oscilaciones, pero siempre la oscilación es amortiguada. Y el amortiguamiento crítico es este caso. Mire que también es un término exponencial decreciente, pero este término de acá que aparece que depende del tiempo hace que el amortiguamiento sea un poco más fuerte. Entonces tenemos tres casos y cada vez que yo voy a solucionar el problema, debo saber si el caso es alguno de los tres para poder saber qué tipo de solución voy a proponer. Como siempre, les planteo un ejercicio. Este es uno de los ejercicios más difíciles del taller. Recuerden que yo estoy mandándoles taller
y el taller lo único que hace es relacionar los ejercicios típicos de cada tema. El taller que ya les mandé de vibraciones está completo. Cumple con las 3 secciones que vamos a ver de vibraciones. La próxima semana, entonces, vemos el último tema de vibraciones. Por favor, empiecen a trabajar este ejercicio. ¿De qué se trata? Entonces, considera el péndulo de la figura, el cual es pivotado en el punto O. Quiere decir que yo tengo que coger con mi mano y lo hago y lo muevo para este lado. Al moverlo, esta parte de acá, entonces, se corre para allá. Aquí en esta figura estamos en la condición de ¿qué? De equilibrio. Hay la condición de equilibrio. Y lo que tengo que hacer es sacar al péndulo de su posición de equilibrio. Y este es el pivote. Entonces, alrededor de él es el que está pivotando. La masa de la varilla es despreciable, es decir, esta varilla que estoy señalando acá, pues no va a tener mayor influencia en el análisis. Vamos a suponer entonces que la masa M es de 500 gramos, es decir, medio kilogramo. La constante del resorte es de 1 newton sobre metro. La longitud L, que es esta que está acá, va del punto de pivote a la masa M, es de longitud L, de 90 centímetros. La longitud L1 es esta que está aquí, es de 10 centímetros. Y ahí hemos adicionado esto. Esto simboliza un amortiguador. Así es como se simboliza un amortiguador, parecido a los amortiguadores de los carros, miren. Donde entonces la constante C del amortiguador es 3 kilogramos por segundo y está ubicado a una longitud L2 del pivote. Entonces, aquí el sistema está en equilibrio. Mire que aquí están las condiciones iniciales. El sistema está en equilibrio, es decir, que el ángulo que describe el movimiento de la masa M es igual a 0 en t igual a 0, como se muestra en la figura efectivamente. Cuando un pulso de luz le da una velocidad angular, ojo, velocidad angular en t igual a 0 es igual a menos 0,45 radianes por segundo. Quiere decir que yo, en vez de mandar la masa para allá, la mandé fue para allá. Determine la ecuación de movimiento para cualquier instante de tiempo, es decir, solucione el problema completo como hemos hecho para los casos que hemos revisado. Y le estoy sugiriendo, al establecer la ecuación diferencial para pequeñas oscilaciones, use, si es necesario, que el seno de teta es aproximadamente teta y el coseno de teta para ángulos pequeños es aproximadamente 1. ¿Por qué sé que es igual a 1? Porque la expansión en serie de la función coseno empieza por 1. Y le estoy dando de la figura, el momento de inercia es ml cuadrado. Este ejercicio, la masa m solamente hace rotación con respecto al punto de giro. La única manera de solucionar este ejercicio es por el método de Newton, por torques. Entonces, empiezan a trabajar el ejercicio y lo vamos discutiendo. Voy a dar 5 minutos para que empiecen a trabajar el problema y después entonces revisamos cuál es la solución. Perfecto. Ajá. Hace este movimiento. Ajá. Sí, sí, señor, exactamente. Entonces, grafique ya la masa M1, le puso usted un ángulo teta pequeño. Tiene que ser pequeño, pero hágalo un ángulo grandecito para que la figura quede todo bien y se vea bien todos los análisis de fuerza y todo. Entonces, póngalo acá, por ejemplo. Entonces, esta línea que estaría aquí vertical, ahora cuando paso la masa por acá, ahora queda así. Por esta línea, viendo así. Y este ángulo teta sería el ángulo que describe el movimiento de la masa M. Listo. Me voy a 5 minutos, entonces me voy a desconectar 5 minutos. Profe, allá. Sí. No, era que pusieras el ejercicio.
Ah, claro, yo lo pongo, mira. Ahí está. Ahí está. Eso sí, como ustedes vieron, es importantísimo, sumamente importante hacer una buena figura. Una buena figura ayuda mucho. Un buen dibujo. Pero ay, qué pena, para estar hablando todos pues, de la misma cuestión, Sí, consideramos la dirección positiva hacia la derecha, sí, ¿cierto? sí. Entonces, lo primero que hay que hacer, un buen dibujo. Segundo, en el dibujo identificar las fuerzas que están actuando. Tercero, plantear la ecuación. La ecuación en este caso es la segunda ley de Newton, pero para los torques. Si no recuerda, yo en la clase pasada lo utilicé y hoy lo revolví a recordar. Recuerdo que les recuerdo, la ecuación, la segunda ley de Newton para los torques es momento de inercia por la aceleración angular debe ser igual a la sumatoria de torques. Esa es la ecuación. Una vez que hayan planteado la ecuación, deben plantear la ecuación en la forma general que yo les mostré hoy. La forma general, ¿cómo es? Segunda derivada, y la segunda derivada va solita, más un término que acompaña a la primera derivada, más omega cuadrado por la variable sin derivar. Ya sabemos que la variable sin derivar va acompañada por omega cuadrado. ¿Quién acompaña a la derivada? Gamma. Y todo eso debe ser igual a cero. Si yo identifico eso, ya identifico quién es gamma y omega, ya con eso puedo saber quién es D. Si D es mayor que 1 o es menor que 1 o es igual a cero, ahí ya estamos diciendo qué tipo de caso es, sobreamortiguado, subamortiguado o es un caso crítico. Y dependiendo del caso es la solución. La solución entonces ustedes ya la tienen. ¿Cómo vamos? ¿Alguna consulta?
¿Cómo vamos? Bueno, ya estoy compartiendo la solución. Por favor, me confirma si la están viendo. Sí, sí se ve. Sí, ahí se ve. Muy bien. Ahí estoy compartiendo la solución. Un momentico, yo justo acá un poquitín, pelín, pelín. Ya, muy bien. ¿Ok? Entonces, la línea que está aquí segmentada está mostrando la condición que aparece en la condición de equilibrio. Es esta línea que está acá segmentada. Lo único que hice fue entonces sacar la masa M de su posición de equilibrio y la solté y la voy. Entonces ella va haciendo este movimiento, pero ya sabemos que por acción de este amortiguador, el movimiento entonces cada vez va a tener una amplitud menor hasta que indudablemente va a llegar otra vez a su condición de equilibrio. Bien, ahí está todas las condiciones que están actuando. Entonces, este es el punto O, que es el punto sobre el cual entonces se está donde está pivotando. Y fíjate que yo, entonces, claro, yo ya sé que el resorte estaba en esta condición y lo que hace ese resorte entonces es, ya no se estira, por el contrario, se contrae. ¿Cuánto se contrajo? Una distancia de X. La fuerza que hace el resorte entonces sería K por X, pero empujando ¿en qué dirección? En esta otra dirección. Entonces, haciendo que el torque vaya en esta dirección. Por consiguiente, si el torque va en esta dirección, contrario a este giro que va en esta dirección. Entonces, el torque que está haciendo el resorte debe ser negativo. La fuerza del resorte entonces es la constante K por la distancia X. Pero ¿cómo calculo la distancia X? Mire que aquí tengo la consideración que estoy haciendo para calcular la distancia X en términos de la longitud del E1. Ahí aparece plenamente. El otro que yo tengo que hacer también es acá, este análisis que tengo acá. Claro, el amortiguador está unido a este punto, pero este punto, ¿qué movimiento hace? Un movimiento de un arco. Por lo tanto, tenía que yo definir cuál es el eje tangencial y todo para poder hacer mi análisis. Entonces, este ángulo, ¿a qué es igual? Pues al arco S dividido la longitud de L2, que es esta que está acá. Por lo tanto, entonces, este señor lo paso a multiplicar acá. Entonces, ¿qué me queda? L2 por la derivada, o sea, la derivada angular, debe ser igual a la derivada de S con respecto al tiempo, que es la velocidad tangencial. ¿Por qué necesito la velocidad tangencial? Porque recuerden que la fuerza de amortiguamiento es la constante C multiplicada por la velocidad tangencial. Esa es la fuerza solamente. Y aquí está el peso. Pero este es un problema en que el objeto, en este caso la masa M, gira. Al girar, entonces tengo que hacer análisis de torques. Y ese es el análisis que tengo aquí, mírenlo acá. Voy aquí a bajar un pelín, un pelín. Entonces, ¿qué es el análisis de torque? Recuerde que es momento de inercia por aceleración angular es igual a la sumatoria de fuerzas. Bien, entonces es momento de inercia, ¿quién es?
m por L al cuadrado, en el enunciado estaba, por la aceleración angular, claro, porque el ángulo es el que describe el movimiento de la masa m. Entonces me quedaría aceleración angular. Igual a, bien, ¿cuál es la fuerza, o mejor, el torque que hace el resorte? El torque que hace el resorte es entonces fuerza, ¿cierto? Por la distancia, entonces se quería K por X. Pero X ya lo encontré que es L1 por el seno de teta. Entonces aquí está, L1 por el seno de teta. Por el brazo de este señor. El brazo de este señor es L1 coseno de teta. O si lo prefiere, por la definición del torque, ¿torque qué es? Fuerza, que es esta, por el brazo que es L1, por el ángulo que hay acá. Este ángulo no lo usé, pero el ángulo, entonces, torque, ¿qué sería? Fuerza K por X por L1 por el seno de este ángulo. Pero el seno de este ángulo, ¿quién es? El coseno de teta. Por eso aparece acá, L1 coseno de teta. Hay varias maneras de calcular el torque. Cada quien lo hará a su manera y espero pues que lo haga bien. Aquí, el torque que hace el amortiguador. Entonces, el torque que hace el amortiguador, ¿qué debe ser? ¿Cuál es la fuerza? Pues es la fuerza C por la velocidad tangencial. Pero la velocidad tangencial ya la encontré, miren, acá está. La velocidad tangencial es L2 por teta punto. Y aquí aparece, está acá. ¿Cuál es el brazo? El brazo debe ser esta distancia y el seno del ángulo. Pero el seno del ángulo es el coseno de teta. Entonces, por eso aparece acá, con este. Y por supuesto, como yo les decía, esta fuerza, ¿hacia dónde hace girar la masa M? La hace girar en dirección contraria. Por eso es el signo negativo. Dirección contraria a esta dirección que la consideré positiva. Y ahora, esta masa del peso. Ese ya lo hicimos en las clases pasadas, pero se los recuerdo. Simplemente es la componente tangencial de este señor, que sería este de acá, que va con el seno, multiplicado por el brazo, que sería L2. Perdón, L, porque L va hasta acá. Toda esta longitud es L, la que va desde el pico hasta acá. Por eso me quedaría mg por L seno de teta. Muy bien. Ahí entonces, ¿qué aplico? Lo que yo estoy y ya hemos aplicado, que el seno de teta es aproximadamente teta y el coseno de teta es aproximadamente 1. Entonces, por ejemplo, este me queda teta, este me queda 1, este me queda 1. Y entonces, mire la ecuación que tengo acá. Esta es la ecuación que tengo acá. ¿Qué es lo único que me hace falta para que la ecuación quede en forma generalizada? Dividir este señor, m por L cuadrado. ¿Para qué lo divido? Para que la segunda derivada quede solita. Entonces divido acá, lo pongo acá y lo pongo acá. Ya identifico términos. Gamma, ¿quién sería? Este término dividido este. Vean lo que aquí está. Lo calculé y doy el resultado con sus unidades. Eso lo exijo yo en los parciales. Resultados parciales deben ir el resultado con su respectiva unidad. Si usted revisa las unidades, todo se cancela. Los metros cuadrados se cancelan con los metros cuadrados, los kilogramos con los kilogramos, y me queda segundos abajo, o sea, segundos más menos 1. Identifico el otro término. ¿El otro término cuál sería? Como esto lo paso a dividir, entonces me queda este término. Este término yo sé que el término que acompaña a la variable que representa el movimiento del objeto es omega cuadrado, o sea que omega es la raíz, y eso fue lo que calculé acá. Entonces la raíz sería este término que está acá, dividido ml cuadrado y saco la raíz. Reemplacé cada término y me dio 3.30. ¿Qué unidades? Radianes sobre segundo, porque la velocidad angular debe tener unidades de radianes por segundo. Revisemos. Metros cuadrados, ¿cierto? Está en el denominador. Aquí tengo metros cuadrados aquí y aquí tengo metros con metros, o sea que arriba tengo metros cuadrados, se va con metros cuadrados. Kilogramos se va con kilogramos. O sea que solamente me va a quedar este segundos abajo y por lo tanto entonces ya estoy matando todo. Porque aquí me queda kilogramos, newtons también tiene kilogramos, ¿verdad? Kilogramos metros sobre segundo cuadrado. Esto los metros se va con los metros del newton y me queda segundos cuadrados. Entonces me queda
raíz, segundo, y las unidades de frecuencia o velocidad angular o frecuencia angular es radianes sobre segundo. Calculo D, es gamma dividido 2 omega. Hago el cálculo y encuentro que es menor que 1, por lo tanto es un caso subamortiguado. Si es un caso subamortiguado, quiere decir que la solución debe tener esta forma. Y eso lo vimos hoy. Reemplazo qué datos tiene D por W, aquí está. Reemplazo y realizo acá quién es D al cuadrado, reemplazo, y entonces cálculo de esta expresión, que es lo único que me hace falta por conocer, quién es A y quién es phi sub 0, la fase inicial. Entonces aquí donde hay phi sub 0 se determinan de las condiciones iniciales. Dado que en t igual a 0, el ángulo θ es igual a 0, entonces ¿qué me queda? Este término es igual a 1 porque e a la 0 es igual a 1. Entonces me queda igual a multiplicado por coseno, porque t vale 0, entonces me queda coseno de phi 0. Entonces me queda igual acá a esto. Y esto es igual a 0 porque θ es igual a 0. Entonces me queda este término acá. Lo único que cumple en esto es, para que esto se cumpla, es que phi tiene que ser más o menos pi medios. Lógicamente puede haber también impares de pi medios. Puedo seguir buscando otros ángulos, pero esto es suficiente. Ahora, no sé si sea con pi más, pi medios más o con pi medios menos. Aplico entonces la segunda condición, la condición para la velocidad. ¿Qué tengo que hacer? Coger este término y derivarlo. Hago la derivada. Entonces, la derivada del primero por el segundo, aquí está hecha. Miren, acá está. Más el primero por la derivada del segundo. Miren la que aquí está hecha. Y ahora aplico la condición. Dado que en t igual a 0, la derivada, o sea, la velocidad angular, es igual a menos 0,45 radianes por segundo. Entonces se tiene que, ¿qué? Que este señor es igual a este término, igual acá. Entonces simplemente en t igual a 0, esto da 1, esto da 0, y me queda este término que está acá. Menos este término que está acá, reemplazo respectivamente. Y lo que yo ya sé es que a por coseno de θ, yo ya lo sabía, a por coseno de θ es 0, por eso fue que de una vez yo escribí esto acá igual a 0. Y solamente entonces me queda este término, entonces me queda que este signo negativo y este signo negativo se cancelan y me queda 0,45 igual a este término que está acá. Por lo tanto, yo ya sé que la única manera para que esto se cumpla es que esto valga pi medios. ¿Para que qué? Para que aquí sea signo positivo y aquí también sea signo positivo. Si hubiera colocado menos pi medios, aquí me queda signo negativo con el signo. Y me queda que entonces 0,45 es igual a 3,168 por A, y por lo tanto yo ya puedo calcular cuánto vale A. Ya conozco A y ya conozco también que phi medios es la fase inicial, pi sub 0, pues es más pi medios, entonces ya puedo entonces ahora decir que A es igual a ¿qué? A 0,142, y este señor vale pi medios. Entonces lo único que hice fue cancelar. Y ya está. ¿La respuesta cuál es? Esta que está acá. Este término que está acá. Vamos a destacar la respuesta para que ustedes la tengan. Vamos a hacerlo un poco más arriba. De igual, profe, aspiramos a que nos mande... Yo se las mando, claro, muchachos. Yo se las mando con el detalle. Ahí está todo el detalle. Muchachos, así tienen que entregarme el parcial. ¿Qué significa? Que el procedimiento lo tienen que hacer ustedes a mano. Mírenlo, ahí está hecho a mano, como lo estoy haciendo yo. A mano está hecho todo. Si son 5 ejercicios, 5 hojas en blanco, y en cada hoja en blanco va el procedimiento. Segunda cosa que yo pido, cada resultado parcial va con sus unidades. Mira, por ejemplo, aquí un resultado parcial, de una vez sus unidades, para que todo vaya correcto. No haya, y revisen que todo esté bien para que no haya errores. Este segundo resultado parcial es con sus unidades. Tercer resultado parcial con sus unidades. Yo ya estoy diciendo cuáles son las unidades. Pregunta, ¿este tiene unidades? No tiene unidades, por eso no le puse unidades. La variable D es una variable adimensional, por eso no tiene unidades. Revisen las unidades acá y lo verán.
Esto es segundos a la -1 dividido radianes, porque la frecuencia angular se da en radianes sobre segundo. Quiere decir que este de este se cancelan y por lo tanto no tiene unidades. Y ahí deduzco que es un caso subamortiguado. Y ahí emplazo simplemente aplico las condiciones iniciales y encuentro la solución. Muy bien. Ok. Profe, una pregunta. Sí. ¿Me puede explicar de nuevo la parte ¿cómo se llama? El resorte, que no me quedó claro del todo. Ah, ok, listo. Ahí el resorte se está moviendo en el eje Y. No, no, no. Mira que cuando yo llego y pongo, ¿ves la manito, cierto? Sí. Cuando yo llego y muevo la masa para allá, el resorte, ¿qué pasa con él? Él se comprime. Sí. ¿Y cuánto se comprimió? Si yo desplacé la masa M un ángulo θ, él se comprime una distancia X. Mírala, acá está. Ok, o sea, pero ahí se está comprimiendo en el eje X solamente. O sea, no hay claro. desplazamiento del resorte. O sea, en la figura se ve como si se hubiera desplazado en el eje Y. O sea, No, sí se desplaza un poquito. Se desplaza en el eje Y, claro, míralo, ahí okay. está. Por eso Pero fue entonces, que mira que aquí utilicé el teorema del seno. Ok, entonces, pero entonces el pivote sí queda anclado en ese punto, ¿cierto? Claro, claro. El pivote, por eso se llama así. Solamente movimiento en el eje angular. Sí, ¿cierto? correcto, correcto. Ok, listo. Sí, el pivote es el único que está fijo porque es pivote, precisamente. Entonces, claro, este problemita acá, la única manera era ley de seno. Perdón, teorema del seno. Entonces, ¿qué me queda? Lado opuesto por su seno debe ser igual al lado opuesto por su seno. Véanlo, acá está. Entonces, aquí lo hice. Pero yo les dije que estos ángulos, para que esto sea cierto, es que ¿qué? Que los ángulos deben ser pequeños. La clase pasada habíamos dicho que era ¿cuánto más o menos el ángulo? Más o menos 10 grados. Son ángulos muy pequeños, 10 graditos. Entonces, si el ángulo es muy pequeñito, este beta, ¿cómo debe ser? Pues casi pi medios, es lo que estoy diciendo acá. Si beta es casi pi medios, entonces me queda que el seno de pi medios pues es 1, y entonces me queda que x es igual a L1 por el seno de teta. ¿Correcto? Entonces eso es lo que está. Listo. Pero recuerda que esta ecuación acá es una ecuación de ¿qué? De torques, cinemática de torques. Por eso aparece, esta es la fuerza que hace ¿quién? El resorte. ¿Quién es la fuerza del resorte? K por X. ¿Pero X quién es? L1 por el seno de teta. Véanlo, ahí está. K por X. Pero X es L1 por el seno de teta. Por el brazo, ¿cuánto vale el brazo? L1. ¿El ángulo cuánto vale? Seno de este ángulo. Aquí lo estoy señalando. Pero el seno de este ángulo es igual al coseno del ángulo. Por eso aparece coseno de teta. ¿Listo? Lo mismo hacemos para análisis del torque para la fuerza de amortiguamiento. La fuerza de amortiguamiento, como bien lo coloco acá, es la constante C por la velocidad tangencial. Y aquí le calculo cuánto vale la velocidad tangencial. Mírenlo, esta la velocidad tangencial es L2 por teta punto, ahí lo puse. ¿Cuánto vale el brazo? El brazo vale L2 por el seno del ángulo que hay entre ellos dos. Pero el seno del ángulo que hay entre ellos dos es lo mismo que coseno de teta. Aquí está, mírenlo. Y el seno del ángulo que hay entre ellos dos es este ángulo que hay acá. ¿Sí lo ven? Yo lo estoy indicando con la mano, véanlo, ahí está. Pero yo no lo coloco porque pues no es necesario. Esta es la fuerza y este es el brazo. Entonces el seno de ellos dos es este que está acá. El seno del ángulo es lo mismo que el coseno del ángulo. Entonces por eso lo coloqué ahí. Y el torque de la masa sí ya lo hemos hecho ya en la clase pasada. Muy bien. Yo ahora se los voy a mandar y con eso entonces quedamos completos. Muy bien. Muchachos, terminamos entonces el caso de péndulos, o mejor, vibraciones libres amortiguadas. Nos queda solamente una sola sección. Esa sola sección la haremos entonces el próximo martes y con eso concluimos el primer capítulo del curso. Recuerden ustedes que el parcial es para el 25 de
este mes. Estoy abierto, no obstante. Dime. Yo te iba a preguntar si el jueves de la semana antes del examen íbamos a hacer como ejercicios o si de una abarcas nuevo tema. Yo quería abarcar un nuevo tema, pero ustedes me dicen, no tengo problema. Pues yo considero que sería muy bueno hacer ejercicio. Pero lo hacen ustedes, yo no. Mire todos No los sé. ejercicios que he hecho yo. Todos los ejercicios los he hecho yo solito. O bueno, pues tipo clase de asesoría. Ah, bueno, listo. Hacemos clase de asesoría, perfecto. Entonces quedamos así. El martes entonces hacemos el último tema del capítulo y concluimos entonces el capítulo. Y el jueves entonces hacemos clase de asesoría. ¿Quedamos así entonces? Listo, profe. Listo. ¿Cómo vamos? Vamos bien. Espero que vayan bien. Ahí les he dado suficiente material. Del taller de vibraciones, la buena noticia es que esos ejercicios que he puesto ahí todos en el taller de vibraciones, eso es lo que ha aparecido en los parciales pasados. Y fíjate que no son complicados, simplemente ser organizados, muchachos. Fíjate que es una buena, ¿qué? Buen diagrama, una buena figura. Especificar muy bien cómo son las fuerzas. Colocar muy bien la ecuación, llevar la ecuación a su forma generalizada, identificar los términos. No hay que solucionar la ecuación diferencial, ya la solucionamos. Lo único que tienen que hacer es identificar los términos y dar la solución. Eso es todo. Aplicar las condiciones las condiciones iniciales como lo hicimos hoy y ya, se acabó. Eso es todo. Ok, muchachos. 3:53, nos fue bien hoy. Otros días sí hemos llegado casi hasta las 4, pero fue bien, chévere. Nos vemos entonces el martes, muchachos. Chao. Muchas gracias, profe. Gracias. Profe. Ah, no olviden la grabación. Gracias. Que la manden. Gracias, profe. Que mande la grabación, la mande. Bueno, chao.